excavación, lo relevante va a ser descubrir cuál es la superficie que va a tener esa excavación y se va a multiplicar por una profundidad y entonces ya tendríamos todo completo. ¿Están de acuerdo? O sea, una excavación involucra tres medidas, ¿sí? Una que es el ancho de la excavación, otro que es el largo de la excavación y otra que es la profundidad. Entonces, para no hacernos pelotas, lo que podemos hacer es algo así como lo que hice aquí, miren. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Pues puse de un color las excavaciones que son de 40 centímetros, ¿sí? Puse de otro color las excavaciones que son de 60 centímetros, pero en sentido vertical, ¿sí? Por ejemplo, esta que está azulita también es de 60 centímetros, pero está en sentido horizontal. Aquí lo que les quiero comentar es que el error que pudiera suceder es que ustedes agarraran y cuantificaran hasta acá, ¿sí? Es decir, que lo tomaran completo. Una vez que ya habían tomado traslaparan esto de aquí y traslaparan esto de acá, ¿sí? Entonces eso sí no sería válido y que precisamente es lo que los quiero entrenar a ustedes para que distingan cómo es que se debe de cuantificar nada más en un sentido, ¿sí? Aquí para poder obtener esta dimensión, ¿sí? Yo les había hecho creo que un esquemita, ya no lo tengo, ya les había hecho un esquemita, imagínense que tengo, vuelvo a explicarles, este es el muro de tabique, ¿sí? Aquí el ancho puede medir, por ejemplo, 0.075, ¿sí? Y la otra mitad va a medir 0.75. ¿Sí se entiende? Es decir, si ustedes le ponen una línea de eje, el eje pasa por aquí, ¿sí? Y dice que el otro eje, vamos a ponerlo negro, dice que el otro eje igual está pasando por acá, pero pasa a una distancia de 3 metros, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy reflejando este primer eje, o sea, este que está aquí y este que está acá, ¿vale? Pero bueno, estoy diciendo que tiene 7,5 y 7,5 si tuviera los 15 centímetros, por ejemplo. Ajá, el muro, que así lo vamos a considerar. Aquí el muro va a tener igual sus 7,5 y aquí va a tener igual sus 7,5 de ancho, ¿sí? Pero entendemos que cuando metamos la excavación, porque el eje 2, o sea, aquí este es el eje 1 y este es el eje 2. Este es un eje. Uy, ya se me movió el eje. Ya se me movió el eje porque lo manejé así. Ok, control C, control V. Aquí va a ser el eje 2. ¿Sí? Si nosotros tenemos el eje 2 y la excavación de aquí en medio, perdón, y la excavación aquí, por aquí pasa el eje, pero ¿cuánto tiene esta excavación? Esta azul tiene 60 centímetros. No podemos traslaparla y de hecho va a quedar exactamente aquí donde empieza la roja. ¿Y a cuánto va a ser esa distancia? Pues a la mitad. Si por ejemplo aquí
base en el centro quiere decir que tengo 30 para arriba y 30 para abajo. Entonces yo tengo que descontarle 30 centímetros. Entonces aquí en vez de que sean los 7,5, tengo que descontar 0.30 centímetros de los 3 metros. ¿Por qué razón? Porque aquí va a ir la línea del ¿cómo se llama? Del cimiento otro. O sea, aquí este cimiento mide 60 centímetros, entonces va a tener 30 para acá y 30 para acá. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí la excavación esta, a 3 metros le tengo que agregar 7 centímetros y medio, pero le tengo que restar 30 centímetros. Entonces, si ustedes se fijan en el cálculo que hice, aquí dice 3 metros más 0.75 menos 30 centímetros. Y entonces por eso me está dando esta cantidad. ¿Sí? Y esa cantidad estamos hablando del largo. ¿Cuánto va a ser el ancho? Pues si les dije que era 40 centímetros, pongo 40 centímetros en el caso de mi ejemplo. ¿Cuánto va a tener de altura? Habíamos sacado ya la altura y habíamos definido que por la circunstancia, si nosotros manejamos 90 centímetros, ¿sí? Y dejamos nada más metidos 5 centímetros, son 95, más 5 de la, ¿cómo se llama? De la plantilla, es 1 metro. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos aquí 1 metro. Al multiplicar esas 3 cantidades, ¿sí? Si multiplico los 40 por 2.77 y por 1, me va a dar este resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? En principio, pues definir las superficies que voy a excavar. Entonces, por ejemplo, aquí este tramo, ¿sí? No son los 3 metros, van a ser 2.77.5, ¿sí? Y este tramo de aquí para acá, habíamos sacado que eran 6.50 la suma, pero a la hora de hacer los cálculos, también tenemos que esta B son 6.50, pero le tendríamos que restar los 30 centímetros de, ¿cómo se llama? De la excavación que se está considerando. A ver, vamos a revisarlo. Para proceder, aquí tenemos 6.50. Si sumamos estas cantidades que están aquí en el plano, si sumáramos esas cantidades que están en el plano, es 1.15 más 2.35 más 1.75 más 1.20, me da el resultado hasta esta parte de aquí. ¿Sí? Son 6.50. A ver, hagan la suma, por favor. Lo ponemos aquí, miren. 1.15, ¿sí? Luego le ponemos 2.35, ¿sí? 2.35, luego ponemos 1.75, luego tiene 1.25, ¿cierto? Si yo hago la suma de estos, me da 6.50, ¿ok? Pero acuérdense que del eje, ¿cuánto aumenté para acá? 30 centímetros. Y del eje de aquí el eje está volteado. O sea, si se fijan en el cimiento no da hacia acá afuera, sino que es uno como si fuera colindante. Por eso, del eje, nada más se aumentan los 7.5 centímetros. Entonces, ¿qué tendríamos que aumentarle? A los 6.50 tendríamos que aumentarle 0.075, que son la medida
del eje de aquí para acá. O sea, de este eje hacia afuera. Y luego tendríamos que aumentarle los 30 centímetros, porque acuérdense que se los descontamos allá. Entonces son .30, 30 centímetros de lo que corresponde a esta excavación. Entonces, al sumar estas tres, me va a dar 687.5. Entonces, esto es lo que tengo que ponerle acá. A ver, vamos a hacer para acá. Aquí no es es 687.5. ¿Me entienden? Y como están calculadas las fórmulas, se va a ir ajustando. ¿Sí me están siguiendo, jóvenes? ¿Hola? Claro que sí. ¿Ciranda? Sí. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Sí, o sea, aquí resulta un poquito complicado, jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que, que no puedo yo con mi escalímetro medir, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer estos cálculos por la razón que les explico. O sea, no tenemos manera. O sea, si aquí dice que son 3 metros, pero en realidad la construcción empieza después del eje, hacia afuera, entonces son 7 centímetros y medio más para acá. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo que descontarle porque el eje, aquí va a pasar, o sea, desde aquí va a empezar la excavación de los 40 centímetros. ¿Por qué? Porque lo otro lo va a considerar de aquí para abajo. Entonces a esta, por eso le estoy aumentando los 30 centímetros del eje para acá. Y del otro lado, en el eje 6, pasaría lo mismo que aquí, aumentarle 7,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, eso no nos pasaría si nosotros tuviéramos dibujado nuestros planos a escala, etcétera, y tomáramos con el ¿cómo se llama? Con el escalímetro. ¿Sí? Pero lo único que sí debemos de hacer es que no debemos de considerar más elementos de los que sean. O sea, no nos podemos pasar de rosca metiendo dobles, ¿cómo se llama? Dobles elementos. No sé si con eso sea suficiente, jóvenes, para saber. Por ejemplo, si quisiera yo calcular de estos estos 3 elementos, aunque no lo hiciera en orden, ¿sí? Ya sabemos que calculamos esto, fue la primera excavación, ¿sí? La primera excavación fue de 3 y feria, ¿no? Esta, 2.75 por 40 por 1 metro, nos dio 1.10. Esto, si yo lo multiplicara por 2, me daba el volumen de los dos pedacitos estos. De y pero no son iguales, fíjense. Aquí, lo estoy considerando hasta acá abajo, por eso no lo considero doble. Lo voy a tener que calcular en forma normal. Nada más lo que voy a modificar es ¿cómo se llama? La longitud, porque aquí sí se va a ir hasta el límite del eje, ¿sí? Pero aquí yo debo de calcular, por ejemplo, ya no voy a calcular los 6 metros. ¿Cuánto voy a descontar? ¿Cuánto tiene este ancho, jóvenes? ¿Cuánto es lo que tiene este ancho de excavación? 40. 40. ¿Y de este lado? Son 40. 40 Pero rojo son. Entonces tenemos que quitar 80 centímetros. Si le quitamos 80 a 6 metros, nos va a quedar 5.20. ¿Sí? Y entonces yo tendría que multiplicar 5.20 por
40 y por 1 metro. Y esa va a ser el cálculo para este cacho de excavación. ¿Sí? Igual aquí, por ejemplo, ya tengo 3,42,5 al eje. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto se reduce aquí? ¿Cuánto le tengo que quitar aquí? Completo. Son 60 centímetros, ¿no? Aquí son 60 centímetros, porque mire, y este de acá también, mire, 60. Entonces son 1,20 m. No, pero aquí tenemos que hacer un análisis. O sea, acuérdense que es el eje y aquí sí está el eje. ¿Cuánto de esto le tenemos que descontar? Nada más le corresponde la mitad. Son 30. 30 y 60 son 90. Menos 3,42 me da la dimensión de este. ¿Por cuánto? O sea, si yo le tengo 3,42,5 menos .90, le ponemos signo igual, menos ya me va a dar los 2,52, ¿verdad? Esa distancia es 2,52, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 60 y por 1 metro, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean cómo los ejes afectan, cómo ustedes tendrían que trazar algo así como esto para que se dieran una idea de dónde van a cortar y no tomen dobles las cantidades, ¿sí? Ahora, miren, yo quisiera que revisáramos uno de los ejemplos que me mandaron. ¿Me autorizan a mostrarlo, jóvenes? Adelante, profe. No, me refiero a algunos de los trabajos, o sea, para que vean cómo lo hicieron y darles seguimiento, o sea, hacerles su revisión en vivo, pues. Sí, está bien, profe. Sí, ok. Que aquí no hay problemas legales, dice. No, yo lo sé, pero luego se peinan porque van a decir, ay, ¿por qué me sacó ahí a balcón? Y no quiero tener broncas con ustedes. Humilla a mis compañeros. Ya saben que todo es en buena ley, no es con el afán de exhibirlos, ni mucho menos, sino simplemente sería revisar. Miren, por ejemplo, ¿quién mandó información? Porque no todos mandaron. ¿Quién me puede decir si mandó información al correo? Dalia y otro grupo, ¿quién fue el que mandó? Profe, una pregunta, ¿lo nosotros? tenía que enviar todos los integrantes del grupo o solamente una persona lo podía mandar? No, nada más era una persona. Obviamente ustedes deben entonces también nosotros lo enviamos. A ver tú. Nosotros vale. también, profe. A ver, ok, lo envió Raúl y ¿cómo se llama? Suárez, ¿verdad? Suárez Camacho. Sí. Ok. En realidad lo envió Yatsiri. Y Yatsiri. ¿Quieres que revisemos cuál? ¿Cuál quieren que revisemos? Sí, profe, lo envié yo. Yo soy con Jonathan. Ok. El mío. Yo soy con Yatsiri, el de nosotros. Sí, Ok. Bueno, entonces vamos a ver ese. A ver, denme chance de ¿cómo se llama? De organizarme aquí. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver de Yatsiri. ¿A qué correo lo mandaste, Yatsiri? Porque creo que no llegó. Ni modo, vamos a tener que ver el de Dalia. No, sí se lo envié, profe. No salió aquí en docentes, no ha salido, ¿eh? Pero miren, por ejemplo... ¿Sí se acuerda que le mandé lo de Edith aparte? ¿Lo de fuera qué? del... Lo de Edith.
Ah, sí, sí. Por ejemplo, aquí, miren, aquí tenemos esto es lo de edit, ¿sí? Aquí la primera observación que tenemos, jóvenes, es que excavación va con ¿qué? Con V. Excavación. O sea, aquí tendría que haber, ¿cómo se llama? Puesto V. Aquí también V. ¿Sale? Miren, vamos a poner su ejemplo. Aquí dice que ella agarró el tramo A, el eje A, entre 1 y 2. ¿Cuánto dice que mide aquí? Dice que mide 365. ¿Sí? Aquí la pregunta es, si midió 365, se vino hasta el eje, ¿cierto? ¿Jóvenes? Cierto, profe, sí, profe. Ok, y entonces, ¿cómo se va a medir? Porque fíjense que aquí aparece, al parecer nada más tiene un cimiento aquí y tiene un cimiento acá y aquí son puras cadenas. ¿En qué página está su proyecto, jóvenes? En la 18. Ok, vamos a ver en la 18. Déjenme buscar en la página 18 para ver lo que estamos comentando. Si se fijan, aquí este es el proyecto. El proyecto estructural debe de estar por acá. ¿O no tiene estructural? Sí, aquí está. ¿Sí se fijan? Dice 350 y aquí tiene un cimiento de 40 centímetros. ¿Están de acuerdo? Entonces, si va a tomar el vertical, entonces debería de ser 350, pero aquí deberíamos de hacer el corte exactamente en donde viene este otro, ¿cómo se llama? Este otro cimiento, el que viene aquí sobre el eje 2. O sea, deberíamos de descontarle los 30 centímetros que decíamos. No sé si me explico. Tenemos 350, le tenemos que aumentar 0,7 de aquí para acá y le tenemos que descontar los 30 centímetros de aquí para acá. ¿Sí se alcanza a ver o no? A ver. Déjenme ponerle colorcito. El eje exactamente pasa aquí en el centro. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y el otro eje pasa aquí en el centro. ¿Están de acuerdo? Ajá. Ok. Del centro para afuera, ¿cuánto tendrían si mide 15 centímetros el muro? ¿Cuál es la mitad de un muro? El eje. Si tiene 15 centímetros, la mitad es 7.5. 7.5. Ok. Tendríamos que aumentarle a 350, 7.5. ¿Ok? Serían 357 y medio. Pero aquí del eje hasta donde está esta raya de acá es la mitad de 30 centímetros, porque mide este mide 60. Entonces le toca la mitad, lo vamos a dejar aquí al ras, ¿sí? Entonces son 357.5 menos 30 nos daría 327.5. Entonces, eso es lo que debería de haber reportado nuestra amiga. A ver, entonces, aquí, en vez de ser 365, debería de ser ¿cuánto? 350. 3, perdón, ¿qué?
Es 357 menos 30, 327.5. ¿Sí o no? A ver, es que eran 3.57, 3.575. 3.57. Ajá. Menos punto 30. Entonces ustedes tienen igual este menos este. 3.275, que es lo que esa cantidad debieron de haber reportado aquí. Ajá. Por 40 y por 1 metro. Eso sí está bien. ¿Sí? Y después, por ejemplo, dice, se siguió con el eje C. O sea, ella se fue hasta el eje, hasta acá. ¿Sí? Y puso la misma cantidad, pero como tenemos el mismo caso, en vez de ser 3.275, ¿sí me entienden? No sé si con esto alcancen a ver de qué forma se tiene que hacer las correcciones a esto. Ciranda, Sí, profe. hola. Sí, Ya profe. Se le tiene que agregar ya. lo de sumar o restar lo del muro. Exactamente, ¿sí? O sea, Y lo de excavación. eso ahorita, ¿cómo les diré? Para hacer las puras excavaciones, ustedes podrían agarrar su planito y nada más hacer los cuadritos encima y sin meterse en broncas, ¿verdad? Y entonces, si está a escala, pues ya lo pueden medir. Pero en este caso tenemos que echarle coco porque ¿cómo se llama? Porque no tenemos ¿cómo se llama? No tenemos una escala. Ese es el problemita ahorita. Bueno. Adicionalmente, ¿qué otra duda tienen? ¿O les surgió, profe. jóvenes? Yo, maestro. Una duda. Adicionalmente a lo que comentó Ciranda. Sí, es con lo de la bodega sobre lo de las láminas. Ahí sí se me confundió. Él está hablando de la excavación. ¿Qué tiene con el plano a escala? No, más bien es lo de... ¿Sí me escuchan? Sí, También. ¿Se corta? Sí, alguno se corta mucho, profe, se corta. A ver, miren, sí, no sé qué esté pasando, pero bueno. A ver, miren, lo de las láminas, déjenme ver si les pongo un ejemplo. Sí, es que me explicaron de otra manera, pero yo quiero aprender con lo de las láminas. A ver, miren, vamos a pensar que las láminas tienen una dimensión así, jóvenes. ¿Alcanzan a ver el dibujo? Así Sí, es. Ok. Más o menos las láminas miden, si no mal recuerdo, miden 65 centímetros y miden 1.10 o 1.20. ¿Cuánto miden? Ustedes que investigaron. 1.20, profe. 90, profe. 1.20. Ok. Ahí está.
dimensiones, si tienen esas dimensiones, es evidente que la forma de la ¿cómo se llama? De la teja es así. ¿Sí? Sí. Hagan de cuenta, esta tiene una cresta y luego tiene una hondonada, ¿sí? O una canal. Entonces, para poder traslaparlas, tienen que utilizar cuando menos algo así. O sea, la mitad de una hondonada y una cresta. Y eso les implica perder una distancia de 15 centímetros, según tengo entendido. Entonces, hagan de cuenta que ya útiles, en vez de ser los 65, ¿cuánto nos quedaron? Útiles. 50. Ya nos No, quedaron 50. 50 fierros. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo, por ejemplo, tengo ese es en un sentido, ¿no? Pero también en el otro sentido, ¿cuánto voy a perder? Pues en el otro sentido también tengo que perder a lo mejor los 15 centímetros para acá, ¿verdad? Y entonces en vez de tener 1.20, ¿ya cuánto tengo útil? 1.05, ¿no? Metro 5, Ok. sí, o metro 5. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes, por ejemplo, hacen el cálculo, vamos a pensar que tienen una bodega que mide 4x4, ¿no? La bodega va a medir 4x4. Vamos a pensar aquí que también va a medir 4. Ok. ¿Cómo le hacen para calcular cuántas tiras necesitan así? Pues tienen que decir, bueno, si este lado va a ser que acomode en el sentido vertical, pues yo tengo que dividirla entre 50 centímetros. ¿Sí? 4 entre 50, ¿cuánto nos da? 4 metros entre punto 50, ¿cuánto nos da? 20. 8. Les va a dar 8, 8. profe. Les va a dar 8, entonces quiere decir que aquí yo voy a tener 8 divisiones. O sea que aquí, este va a ser la mitad. ¿Sí? Quiere decir que luego le saco la mitad a esa mitad. Y quiere decir que luego le tengo que sacar esa mitad. ¿Y cuántas divisiones llevo ahí? 1, 2, 3, 4. Y entonces cuando le meta la mitad aquí, quiere decir que entonces ya voy a tener las 8 divisiones. ¿Sí? Sí. Ahí voy a tener las 8 divisiones. Ahora, ¿realmente queda al ras o no queda al ras? Pues sí va a quedar al ras. No, ¿Eh? no, ¿Cómo no? no, pues sale Sí, porque de exacto, ¿no? A ver, si hicimos el cálculo de los 50 centímetros, ¿sí? Posiblemente aquí van a quedar 15 centímetros y 15 centímetros acá. ¿Están de acuerdo? O sea, va a quedar un pequeño alerito de 15 fierros aquí. Y a lo mejor queda un alerito de 15 fierros por acá. ¿Están de acuerdo? Ahora voy en el otro sentido. Si tiene 1.5, al dividir, ¿cuántas láminas voy a requerir forzosamente en el sentido atravesado, en transversal? Aunque voy a tener que tener 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son casi de a metro, ¿no? O sea, nos queda útil 1.5. Entonces quiere decir que va a tener aquí 1.5. Voy a tener 4 láminas. ¿Sí? Entonces, el número de láminas que yo contabilizo son 4 en este sentido
y 8 en este, son 32 láminas de este tamaño. ¿Sí? Ahora, aquí en estas partes debe llevar fajilla. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a clavar, ¿cómo se llama? La lámina. O sea, en una parte así alta como esta, donde hay cresta, nosotros vamos a tener que ponerle aquí la ficha y el clavo, ¿verdad? Y el clavo lo vamos a tener que poner aquí para clavar esto. ¿Sí? O se clava en la parte de abajo. ¿Qué pasa si clavamos en la parte de abajo, joven? No, pues se mete el agua porque por ahí es por Tiene el agua, que es bastante sencillo. Quedaría ahí el pinche agujero en el canal, ¿me entienden? Entonces, Sí. por eso se tiene que meter en la parte de arriba. ¿Sí? Prácticamente es nada más fijar para que no se suba. Como esto está traslapado, pues es más difícil que se meta el agua por aquí. Y como tiene la ficha le ayuda a rebosar el agua hacia otros lados y en la parte baja. ¿Sí? Entonces nunca debemos de perforar una lámina cuando estemos instalados, sea de lo que sea, en la parte del canal, sino en la parte de la cresta. Ajá. Bueno, eso es con respecto a las ¿cómo se llama? ¿Cuántas fichas le deberán de poner? Pues es evidente que eso ya resulta una cuestión de criterio. ¿Cuántas fichas creen que le deban de poner por cada lado? En el 2. sentido- es decir, poner una acá arriba y otra por acá abajo. ¿No se te hace que en un metro son muy pocas? Entonces, Yo decía que 2 por lado, o sea, como tiene 50 centímetros, o sea, a lo no, ancho. pero pues, estamos ¿no? hablando en el sentido largo, de 1.05 o 1.20. Ahí tendrían que ir, ¿qué? 3 o 4. Exactamente. Hagan de cuenta que ustedes agarrarían para traslapar cada una de estas, cuando menos una aquí en la orilla y cuando menos acá en el otro lado. ¿Por qué? Porque también ahí van a tener, o sea, haz de cuenta, aquí y acá. Porque ahí se va a fijar con la otra que viene, perdón, se va a fijar con la otra que se va a traslapar acá. No sé si me explico. Entonces, y aquí en medio, cuando menos tendré que ponerle otra fichita, otro clavo. ¿Sí? Entonces, esto se puede puntualizar, ustedes pueden ir poniéndole ahí y más o menos contabilizar, o sea, con que analicen un lado, ya lo multiplican porque es una matriz. ¿Sí? Entonces, si agarraron en un lado y le metieron 13 fichas, pues 13 por los 8 son tantos. Y acá si le metieron otras 2 y son por 4 o 5 tramos, pues son otras tantos de fichas. Eso es lo que tienen que hacer. Las tiras, pues irán una tira debajo de cada traslape que exista entre dos, ¿cómo se llama? Dos de estas láminas, o sea, esta lámina traslapada con la otra, aquí hacen un traslape, pero va a existir otra que se va a traslapar más acá adelante. Y luego va a existir otra que se va a traslapar acá adelante. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes analizar. Por ahí vi en los materiales pues chafearon feo también, en los cálculos. Me pusieron unos cálculos muy simples, no están completos. ¿Sí? Yo les fui comentando cómo cada uno de los hilos, etcétera, se fue considerando para calcular el hilo. Ya nada más pusieron un carrete de hilos. Sí sabemos que posiblemente no nos van a medir, no nos van a vender metros de hilo, ¿sí? Pero en esto de la construcción, si ustedes tienen que poner un clavo, pues es un clavo. Si tienen que poner 3, pues son 3, ¿sí? Y a pesar de que sea muy
¿cómo se llama? Muy barato o lo que ustedes consideren en un presupuesto. Si les hace falta un peso, dicen, pues yo pago el peso. No, ni más. O sea, tú tienes que hacer cuadrar el presupuesto a que quede exacto. Si no se trata de a ver quién tiene más o menos dinero para dar o hacer los ajustes, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes también sean conscientes de eso. No sé si eso resuelve tu duda, Axel. No, sí, profe, nada más lo único que me hacía falta era eso de restarle los 15 centímetros. Ok, pues Nada más obviamente. era lo único que me faltó. Ok, no sé quién más tenga alguna duda. Profe, A ver, la bodega, ¿sí? la ubicación puede ser donde sea dentro del plan. Bueno, fíjense, eso es sumamente importante. ¿Quién eres tu hijo? Ángel Alberto. Ángel Alberto. La posición de la, ¿cómo se llama? De la bodega es tremendamente importante. ¿Por qué razón? Porque Me roban el material. no, deja de que te lo roben. Si tú, por ejemplo, vamos a pensar, voy a ocupar otro, esperemos que no se ocupe esto mismo. A ver, déjenme ver si... Si ustedes tienen un terreno, para el caso que estamos viendo, ¿sí? Este proyectito. Ay, güey, bueno, ya me perdí. Voy a agarrar cualquier otro de los proyectos. Profe, ¿le puedo dar yo las medidas de mi plano? Porque en mi plano sí tengo mucha duda de dónde poner la bodega. A ver, Mi plano es de 16x7. ok, miren, yo lo que les dije cuando platicamos acerca de las bodegas ¿cómo se llama? En segundo semestre, yo les dije, obviamente yo no puedo poner la bodega aquí en la mera entrada, atravesada. Si yo pongo la bodega aquí, ¿sí? Díganme cómo hago para pasar posteriormente. Ahí podría ponerlo, sería una buena opción para poner la bodega. Estoy tapando la entrada de todo el proyecto. ¿Cuál es el único lugar donde no voy a construir? El jardín trasero. El ¿El patio. patio? Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la opción única está aquí. ¿Sí se fijan? Para este proyecto. Que si el vecino de acá no ha construido, pues chingue su maíz. Aquí agarro y le digo, presta para la orquesta, que nada te cuesta. Si el de atrás no está construyendo y me llevo bien con él, luego, ¿sabes qué? Presta. Si el del lado, también préstame el terreno. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué pasa cuando ya está todo construido? Cuando ya está todo construido, pues no hay nada de presta. ¿Sí? Entonces tendremos que ajustarnos a las dimensiones y a las características que tengamos nosotros. No sé si me explico. ¿Sí? Muchas veces, por eso ustedes ven que hay grupos de albañiles que ya traen sus camionetas. ¿Qué es lo que hacen? Pues esa la agarran, su pick-up la agarran como si fuera la bodega, ¿no? Ahí traen el agua, traen la carretilla, traen los materiales, las herramientas, terminan su jornada, suben todo y vámonos, ¿sí? Para que no les vuelen nada. Se llevan el material que van ocupando y se lo chutan. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿Eso podría ser considerado en una obra que no tiene suficiente espacio para construirse? Pues eso sería lo único que te queda, ¿sí? La otra sería alquilarle un espacio a una parte de la cochera a un vecino, No creo que pedirle prestado o algo, ¿me entienden? Sí. O sea, ustedes tendrían que ver cuál es la forma, es más, hasta alquilar un lote baldío y decirle, ¿sabes qué? Te lo voy a rentar por
3 meses y te va a dar tanto y yo soluciono mis problemas pero obviamente tendrás que meter un velador, etcétera, para que no te vayan a desfalcar, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Entonces, eso es, no sé si con eso queda la duda, pero ¿cuál era la otra pregunta? Si no tengo espacio para meter la bodega. Pero ya quedó resuelta, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo lo apunto en la hoja? Así como de, pues, tengo una camioneta y la voy a usar. No manches, no. Aquí lo que tú por ejemplo, ¿por qué dices que no te cabe en la bodega? Tengo 4 metros y 3, pero aún así me queda como medio metro o 20 centímetros antes de la excavación. No, Entonces, no, pues, Pues si sí cabe, güey. bueno, para efecto de tu cálculo, joven, tú vas a calcular una bodega estándar, 4x4, 4x3, porque estamos en efectos académicos, no, algo hipotético, no necesariamente algo totalmente arraigado al... ¿Sí? No, Entonces, o sea, suponiendo que les tocó un terreno de 1 metro por 1 metro, van a decir, no, pues sabes que yo no voy a hacer ni casa ni madre. Pues no, o sea, no es el caso. Aquí lo que tenemos que hacer es el ejercicio para que ustedes sepan cómo hacerlo. Que si no cabe, tú le puedes poner nota, el cálculo representa ficticiamente la elaboración de una bodega porque en mi terreno no va a caber, pero se va a considerar que está en el terreno de al lado. Tan. Puedes poner en observaciones eso. entonces será una bodega estándar, lo que vamos a utilizar todos. Para No, hacer el cálculo. pues como quieran. El chiste es que ustedes hagan el esfuerzo. Si yo veo que nada más le están huevoneando por no hacer nada, ay, es que en mi lote no cabe, pues no manchen. O sea, ya les estoy facilitando yo el trabajo de buscar el proyecto. Entonces Y luego, está bien una de 2 por... no, pues como que de 2. Exacto. Te vas a meter una de un metro de ¿cómo se llama? De pasillo, y en el otro, ¿qué vas a poner? 2 metros no puede ser. O sea, te estoy diciendo que tú consideres que hay otro terreno de la misma dimensión al lado disponible, igual que el tuyo, pero otro vacío, baldío, pues, para que me entiendas. Y entonces tú calculada del tamaño que quieras, la posición no es importante en este momento, porque ahorita lo que estás aprendiendo es a calcular y a hacer una bodega y cuantificarla, ¿sí? Ya cuando sea la realidad, bueno, tú tienes ya el criterio de decir cómo soluciono esta realidad, ¿vale? Ok, muchas gracias. Ándale. ¿Qué otra duda, jóvenes? Chavos, ¿nadie más? ¿Qué pasó? ¿Ya los demás se durmieron o qué? A ver, Raúl, a ver, dime. Para lo del cálculo de la cal, Ajá, ¿qué pasa con la cal? es que no sé si se toman, o sea, todos los ejes así, sin contar, donde no hay muro, pues. O sea, si se toman todos juntos o solamente se va a marcar donde van a ir muros. Pues usted podría trazarlo completo, o sea, no pasa nada. El chiste es que yo quiero que se vayan entrenando. Es decir, por ejemplo, yo les dije que cada muro lleva 3 líneas, ¿no? ¿Sí? En realidad, por ejemplo, a veces la del eje no se marca ¿cómo se llama? Las puras excavaciones, ¿sí? Pero yo lo que quiero que ustedes comprendan qué es lo que están haciendo. O sea, en este caso yo les enseñé que fueran tres líneas ¿cómo se llama? De cal las que se echaran. Entonces, si ustedes tienen un eje de 7 metros y aparte de eso, todavía ¿cómo se llama? Van a marcar esos ejes,
pues tienen que definir qué ancho va a tener ese marcaje, o sea, si son 10 centímetros, y qué espesor van a tener de material de cal. Entonces, para más o menos hacer la cuantificación del material que se va a ocupar, ¿sí? Si tú tienes una línea de 5 metros por 10 centímetros de ancho, ¿cuánto te da? 10 por 5 te da 0.50, ¿sí? Y la multiplicas por 3 milímetros o por 4 milímetros, ya te va a dar un volumen que a lo mejor te va a decir, bueno, pues va a ser como medio o un cuarto de kilo de, ¿cómo se llama? De calidra. No sé si me explico. El chiste es que ustedes vayan acercándose a la realidad de los materiales, ¿sí? Por ahí alguien, uno de los equipos me calculó hasta los costos, el costo del material. Eso ahorita en este momento no es necesario, ¿sí? Para que se lo ahorren. Sí es importante y qué bueno que lo hicieron porque ustedes ya se van a ir dando cuenta de cuánto cuestan los materiales, ¿sí? Pero eso como prueba pues estuvo muy bien, pero no es estrictamente necesario. ¿Me comprenden, jóvenes? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo, maestro, yo tengo otra duda. A ver, dime, Cristian. Pues es que había dicho que con lo del cálculo de la bodega, que le pusiéramos dibujos. Ajá. Pero entonces no sabemos bien cómo hacer los dibujos o cómo lo tenemos que representar. Pues, ¿cómo dibujan ustedes, jóvenes? A ver. En Paint. No chinguen. ¿Cómo que en Paint? En Paint porque yo estoy aquí y tengo que hacerlo rápidamente. Pero no, esa no es la solución. Ustedes en dibujo aprendieron a dibujar en planta, es decir, en planta, en alzado, y ¿cómo se llama? O en isometría, ¿cierto? Sí. Y de hecho yo siempre he estado insistiendo en que hagan sus croquis, por ejemplo, les enseñé a hacer isométricos. Entonces aplicamos al compañero, lo hacemos en una hoja y le tomamos foto y lo pegamos en el archivo. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si usted tiene que hacer el volumen de la ¿cómo se llama? De nuestra bodega, si vas a poner esas estructuras, pues entonces vas a poner una línea para el poste, vas a poner otra línea para indicar, por ejemplo, ¿cómo se llama? El jirón que va en la parte de abajo, o el polín, no sé qué le hayan metido. Le pones otra línea para indicar el otro poste. Si hay un intermedio, pues pones un poste, ¿sí? Y ya luego, si va al fondo, pues aquí que si lleva uno para la puerta, pues eso ya se los había mostrado. Yo les mostré un isométrico de una estructura. Es más, alguien agarró la misma estructura que yo, el mismo dibujo, y agarraron y según hicieron la bodega. Pues no la frieguen, o sea, agárrense el suyo, ¿no? O sea, necesitan inventarse su dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí si yo voy a tener 3, ¿cómo se llama? Elementos que van horizontales, pues se los pongo, ¿sí? Y si aquí va a ir una lámina, puesta, o 3 láminas puestas, pues ahí se la pongo. Y si va otra lámina aquí, y si va otra lámina, o sea, nada más pongo la estructura. Aquí si lleva traves o madrinas o vigas o lo que sea, pues lo tengo que simbolizar, ¿sí? O sea, tengo que hacer un dibujo así como este. ¿Cómo lo hacen? Pues como ustedes quieran, con las herramientas que ustedes quieran. Si lleva polines aquí o lleva unas vigas, entonces las tienen que poner. Y entonces indicar que este es polín, que este es viga, que este es
tira, este es jirón. Pues ahora sí que me encuentro limitado. Tenía muchos ejemplos, pero los tengo en la escuela, entonces no podría, pero pues es un dibujo como si ustedes hicieran un dibujo, puede ser en planta, en alzado, pueden hacer las fachadas de su bodeguita para analizarle exactamente cómo va a quedar. Lo pueden hacer en planta, en alzado, o pueden hacer un isométrico. Esa es la idea que ustedes... Yo lo que quiero saber es que, por ejemplo, en una fachada se pone esto así, y por ejemplo sé que la altura de la bodega es así, pero que va a tener un volado aquí. Ahí me estoy dando cuenta que esto va bajando para acá, ¿sí? Y que una parte de la bodega es más alta que la otra. Y que si tienen una puerta, pues la puerta está aquí. Esa es la puerta de la bodega. Y si es de madera y tiene 3 tablas de 30, bueno, pues tiene 3 tablas de 30. Y que si tiene unos arrastres allá atrás, pues tiene, ¿cómo se llama? Ahí los va a tener. ¿Sí me entienden? Entonces, a eso me refiero con los dibujos. Yo les platiqué, si tienen un polín aquí y midió 2.30, ok, le van a tener que agregar otro cacho de polín acá arriba. Entonces, ¿cómo se lo van a agregar? Pues bueno, le van a tener que poner otro cacho de polín aquí. ¿Sí? Pero ¿qué lleva el cacho de polín? Bueno, pues aquí también va a llevar unas tablas para unir, que son cachetes, ¿no? Entonces, yo a eso es lo que me estoy refiriendo. O sea, ¿Cuánto mide el polín, profe? ¿Cuánto mide el polín? Oh, que la chingada. 240. Miden más o menos 2.40 de altura y el ¿cómo se llama? Hay de 3 pulgadas y hay de 4 pulgadas. 3 pulgadas son 7.5 centímetros, 4 pulgadas son 4 por 4. O sea, son 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Sí? Los cachetes pues, son tablas de pulgada o pulgada a un cuarto y depende del ancho, ¿no? En este caso, si van a usar un polín de 10, pues la tabla tiene que ser de 10. Si es una viga, pues entonces a lo mejor tendrán que usar una de 15. ¿Por qué? Porque mide 15 por 30 o lo que sea. No sé si me explico. Y aquí van a tener que meterle clavitos para fijar esto y entonces un cachete por cada lado para que una ese pedazo de polín que va a estar más alto, porque aquí nada más llega hasta 2.30 y si ustedes tienen 3 metros acá, pues van a requerir ese traslape. A lo mejor aquí lo dejan a 2, pero no creo, porque acuérdense que son 40 centímetros que van a clavarse en el piso. Entonces, si lo dejan a 2, pues, solamente que sean pitufos o puro enano los trabajadores. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasó, profe? No, pues no, yo no estoy diciendo nada, ni alusión personal a nadie. Pero si ahí el Iván no va a caber, está grandote el canijo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Nada? ¿Con eso ya pueden avanzar entonces? ¿Se podría hacer el dibujo de la bodega en digital o solo a mano? Sí, lo puedes hacer digital o sea, las herramientas que ustedes saben usar, desde lo que es dibujo, desde AutoCAD, etcétera, usted, ¿cómo se llama? Lo puede utilizar. Aquí o sea, no se trata la calidad del dibujo, lo que sea relevante, sino la interpretación, ¿sí?
A mí de nada me sirve que esté un dibujo bien hecho, pero si usted no tiene considerado, por ejemplo, los traslapes, como le estoy diciendo, y si tú estás considerando que tus polines miden ficticiamente 3 metros, si estás considerándolo así, pues ya estamos mal. ¿Sí? Que si tú, por ejemplo, aquí dices, ¿sabes qué? Todo esto es una tira de 5 centímetros por 10 centímetros de peralte, pero pues ese material no existe, entonces vas a tener que traslapar aquí. ¿Y cómo haces ese traslape? Eso es lo que me interesa, ¿sí? Saber cómo lo voy a resolver. Por ejemplo, en el sentido largo, vamos a pensar, vuelvo a borrar esto. Déjenme borrar una parte. Bueno, voy a ocupar esto. Imagínense que aquí tengo un poste. Aquí tengo un poste. Pero voy a meter láminas porque supuestamente miden ¿cuánto? 1.20. Entonces, mínimo a 1.15 voy a tener que poner aquí un jirón. Pero si esto mide 4 metros, ¿cuánto va a alcanzar? Pues yo voy a tener que meter un vertical aquí. ¿Por qué? Porque entre este tramo y este tramo voy a tener que recortar para clavar el jirón aquí, y aquí voy a meter el jirón. Si no lo meto, ¿cómo se llama? Si no lo meto alineado, puedo yo meter uno así y el otro un poquito más arriba. No sé si me explico. Y es más, lo puedo dejar hasta que rebase los 2.30. ¿Sí? Y que rebase también los 2.30. Ajá. Si estamos hablando que este es el vertical, aquí se trata del jirón, yo lo voy a dejar que pase hasta acá, a la medida que tiene. Pero yo lo que puedo, o lo que voy a necesitar es que a lo mejor unas de estas láminas, unas van a ir clavadas más arriba y otras más abajo. No sé si me explico. O de qué manera resolver, si voy a dejar, por ejemplo, nada más clavado, si tiene 10 centímetros, voy a clavar 5, los de este lado, y 5 para este lado. Es decir, si ustedes tienen hagan de cuenta que este es el polín, y llega el jirón a la mitad. A ver, espérenme, Si llega el jirón nada más a la mitad, aquí, el jirón va a llegar a la mitad, y el otro jirón va a llegar aquí a la mitad. Entonces, aquí es donde le voy a poner yo, ¿cómo se llama? Los clavos. Ajá. Uno aquí, uno atravesado, uno en este costado y otro acá. Ay, ¿cómo le hago para que me entiendan? Uno aquí y otro acá de este lado, en diagonal. ¿Para qué? Para que se sostenga. Pero esta es la mitad de un polín, para que estén perfectamente alineados. Y yo lo que les decía es que si uno de estos queremos mantenerlo hasta acá, pues va a pasar directo, y el otro va a pasar directo hasta acá. Y entonces yo podría clavarlo acá abajo y acá arriba. Pero el cohete va a hacer que vamos a tener que mover los clavos y las corcholatas. Unos van a quedar 5 centímetros más abajo y otros 5 centímetros más arriba. Lo ideal sería que se hiciera esto. O sea, nada más mantener la mitad del jirón para poder clavarlos en la misma alineación y no cambiar la disposición de la bodega. ¿Sí? Estamos hablando de este detallito de aquí. O sea, de cómo clavar un elemento horizontal y otro elemento horizontal a este poste que viene siendo mi polín. ¿Sí se entiende? Chicos. Sí, ¿se entiende? Sí. Ok. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Ya la siguiente semana tenemos evaluación. De hecho, yo ya los estoy evaluando, pero noto y quiero que vean ustedes
aquí esta situación. Por ejemplo, Arandia no envió su, ¿cómo se llama? Su diagnóstico de estilos de aprendizaje. Todos los que están en color naranja, ¿sí?, se equivocaron a la hora de hacer su diagnóstico. Les pedí que eligieran 20 figuras. Esas 20 figuras que ustedes eligieron, de acuerdo a las columnas que tienen ahí, van a representar un número, ¿sí? Y ese numerito lo tienen que sumar todos los que son de la columna 1, tienen que sumarlos, y por ejemplo les dio 280. Esa cantidad la tienen que multiplicar por 5 y entonces ese es el... Profe, una pregunta. Sí. No tiene nada que ver con el tema, pero mi correo está mal. Ay, ¿quién eres? Ese correo no es mío, yo soy Ceja Pérez Brian. Ese correo es de Brian Raúl. Este está mal aquí. Sí. A ver, entonces dámelo porque ya seguramente evalué a otra persona. El mío es... ¿Se lo dicto? Escríbelo en el chat. En el chat. Ok, ya ahorita se lo mando. Ahorita es ahorita. Dale, chavo. A ver. ¿Ya has mandado tus tareas? Sí, ya se las he mandado. A ver, ¿eres Ceja Pérez Brian? ¿Tú eres Ceja Pérez Brian? Sí, profe. No es algo privado. A ver, bájale poquito, A profe, ver, ¿ya por quedó? favor. Sí, ya está bien, profe. Ok. Gracias. Bueno, ese voy a checar porque a lo mejor no está registrado sus, ¿cómo se llama? Sus trabajos. A ver, le voy a aumentar para que vean con mayor precisión. Ok. Les decía, todas estas personas que tienen aquí en color naranja es que se equivocaron. ¿Sí? Y Los bueno, que tenemos de... Profe, sí. y los que tenemos de color azul. A esos güeyes les tuve que ayudar yo porque ya les corregí. Ajá. O sea, tenían la suma, pero no lo multiplicaron por 5, ya los corregí. Los que están en blanco son los que lo hicieron bien. ¿Sí? A ver, profe, bájale poquito más. Y los que están en amarillo, pues no hicieron ni más, no llegaron nada. Pero todo eso cuenta. Ahorita ya le voy a bajar. Ya están observando, ¿no? Sí. Ahora el complemento. ¿Lo podemos corregir o ya no, profe? ¿Qué Profe, quiere pues, corregir? Pues los que Les tenemos escribo. en naranja. Sí, lo tienen que corregir, jóvenes. Profe, para cuando pero- menos- El mío sí lo va a checar porque yo sí le mandé tareas y está en amarillo. ¿Quién eres? Pues Ceja Pérez. Cabrón, lo que pasa es que a ti te analicé como otra persona. Sí, pues por eso Entonces, le pregunto. ahorita que me acabas de dar tu correo voy a checarlo. Ok, pues, profe, está bien. Gracias. ¿Ok? A ver, ¿quién más? ¿Qué duda tienen? A ver, este chavo, Kevin Rodríguez Orozco, ¿está aquí? Sí, profe. Y no has mandado trabajos,